último que hicimos fue analizar este problema, ¿cierto? Pasamos por los diagramas, el análisis de la sección transversal. Aquí hicimos el repaso de cómo hallar centroide, momento de inercia, primeros momentos del área. Sobre todo para que miráramos cómo presentar la información. La debemos presentar así, organizada. Una tabla para el centroide, otra tabla para el momento de inercia y calcular los primeros momentos de área que se necesiten. No sé, este problema lo alcanzamos a terminar o no, no me acuerdo. Calculamos el diámetro de los clavos. ¿Calculamos el diámetro de los clavos o no? No, señor. No, profe. ¿No? ¿En qué quedamos? Para saber dónde arranco. Bueno, los diagramas sí los vimos. Arranquemos de aquí, a repasar esta parte. Una vez hechos los diagramas, lo siguiente es el análisis de la sección transversal para hallar toda la geometría que se necesite en el desarrollo del problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el área. Necesitamos la posición del eje Y centroidal. Perdón, del X centroidal. No, Y. Y centroidal, la posición del centroide, porque coincide con el eje neutro. Entonces, la posición del eje Z' con respecto a un sistema de coordenadas que coloquemos. Y necesitamos primeros momentos de área en todos los puntos donde vayamos a hallar esfuerzo cortante. Entonces, antes de meterse uno a eso, pues mira que le piden. Nos están pidiendo omega máximo. Para eso necesito hallar sigma máximo. Y sigma máximo es en el eje neutro y necesito momento de inercia, mc sobre i, para poder hallar omega. Necesito momento de inercia. Como es c, mc sobre i, y c es la distancia del eje neutro a la fibra más lejana, entonces antes del momento de inercia necesito posicionar el centroide, hallar centroide, para luego hallar momento de inercia con respecto al eje centroidal. Ahora, piden el esfuerzo cortante máximo. Eso es en el eje neutro. Para calcular tau máximo, el B por Q en el eje neutro sobre I por B. Entonces necesitamos primer momento del área sobre el eje neutro. Me piden el diámetro en los clavos. Pues los clavos tratan de cortarse acá en el pegue entre el patín y el alma. Aquí. Entonces necesito Q del área que deslice aquí en el pegue. Eso es Q del patín o Q del alma. Dijimos que estos perfiles en I, en T, en C, la parte horizontal recibe el nombre de patín, la parte vertical recibe el nombre de alma. Entonces, este es el patín, este es el alma. Así es en los canales, en los perfiles en C y en los perfiles en I. También la parte lateral, patín, y la parte vertical, el alma. Entonces necesitamos el Q del patín o el Q del alma para hallar el corte acá. Bueno, eso fue lo que hicimos. Para eso, entonces, coloque primero, numere todas las partes geométricas conocidas del perfil de la viga. Pues aquí son dos rectángulos, ¿no? Rectángulo 1, rectángulo 2. Lo primero que hacemos es numere. Segundo, ponga un sistema cartesiano, donde el eje Y va a ser siempre el eje de simetría. Recordemos que aquí estamos en flexión simétrica, donde se exige que el eje Y sea eje de simetría del perfil de la viga. Entonces,
Uno de los ejes va a ser el eje de simetría, el eje Y. El otro eje, colóquelo donde quiera. ¿Cuál es el objetivo? Ubicar la posición del centroide respecto de ese sistema de coordenadas que colocamos. Para eso necesitamos trabajar primer momento del área. Sabemos que el primer momento del área es área por distancia centroidal. Primer momento del área total, toda la viga es área total por y centroidal. Ese y centroidal es el que necesitamos. Y eso es igual a cada una de las partes, al cubo de cada una de las partes, el primer momento del área de cada una de las partes. Entonces, A1, y centroidal 1, más A2, y centroidal 2, etcétera, hasta que estén todos. Eso es lo que hacemos aquí, pero organizado, ¿no? Por eso numeramos, luego hallamos las áreas. Entonces, el patín es 1, el alma es 2, área de cada uno, 12 por 2, 24, 13 por 3, 39, total de área 63. Luego, posición del centroide de cada uno respecto al eje Z. Entonces aquí tenemos 13 más la mitad aquí, 14 para el patín. Para el alma pues está en la mitad, a 6.5 de Z. Con eso hacemos área por Y trazo. Eso es primer momento del área, pero de cada uno, ¿no? A1, Y1, 336, A2, Y2, 253.5. Sumamos todo. La cosa es sumatoria de A sub I, Y sub I, que es esta suma, igual al área total por Y trazo. Este es el que no conocemos. Entonces simplemente la sumatoria de A sub I, Y sub I la dividimos en área total y obtenemos el Y centroidal. Este Y centroidal es la posición del centroide de toda la figura respecto del sistema cartesiano que pusimos, que está aquí abajo. Entonces, por aquí, a 9.36 de abajo, está la posición del centroide, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Abajo el eje Z, a 9.36 del eje Z está el eje centroidal Z', o a 5.64 de arriba. Bueno, entonces lo siguiente es halle el momento de inercia respecto del eje centroidal Z', porque ese es el eje neutro. Y la ecuación es M por C por C sobre I con respecto al eje neutro. Aquí es donde nos toca aplicar el teorema de los ejes paralelos, el teorema de Steiner. Recordemos que ese es el teorema. Primero, que el momento de inercia total con respecto al eje Z' es igual a la suma de los momentos de inercia de cada una de las partes con respecto al eje Z'. Entonces tenemos que hallar momento de inercia del patín respecto del eje Z', momento de inercia del alma respecto al eje Z'. Sumamos todo eso y tenemos el momento de inercia total. Solamente necesitamos recordar cómo se halla el momento de inercia de una figura cualquiera, esto, respecto también de un eje cualquiera, de este. Del eje U. Necesito hallar el momento de inercia de esta figura con respecto a este eje U. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Momento de inercia de 1 respecto al eje Z'. Momento de inercia de 2 respecto al eje Z'. Entonces, recordando eso, ¿qué es I sub U? I sub U sería igual a el momento de inercia de esta figura respecto de su propio eje centroidal.
Entonces, aquí a este rectángulo, pues le conocemos su eje centroidal, ¿no? Que está en la mitad porque es un rectángulo. Entonces necesitamos, primero que todo, hallar el momento de inercia de esta figura, del rectángulo, con respecto a su propio eje centroidal. Eso es lo que llamamos el I propio. El I propio es el momento de inercia de cualquier área respecto a su propio eje centroidal. Eso es lo primero. Entonces, I sub U es igual a I propio más la parte del teorema de Steiner, o teorema de los ejes paralelos. ¿Qué dice ese teorema? Halle el centroide respecto al eje U. Bueno, ese centroide estará por acá. A esta distancia. Que ya vamos a llamar D. Entonces dice el teorema de Steiner de los ejes paralelos que el I sub U es igual a I propio más área por distancia al cuadrado. Esa es la parte de Steiner, área por distancia al cuadrado. Bueno, eso hay que hacerlo para cada una de las figuras que compongan la sección transversal. Aquí ese eje U es el eje Z'. Y solamente tenemos dos áreas. Organizamos otra vez la presentación de los cálculos. Otra vez hacemos una tabla, el número de las partes, 1 y 2, su área que ya la teníamos, 24,39, y ahora halle la distancia, esta distancia para cada figura. Y aquí la vamos a llamar Y', porque es la distancia del centroide, Y centroidal prima, para cada uno. Del centroide al eje centroidal Z'. La vamos a llamar Y centroidal prima. Su I para cada uno. Eso es, entonces, hay esta distancia. De ahí hasta acá. Ese es el Y centroidal prima. Fácil. Tiene 5,364 desde arriba hasta el eje centroidal. Quítele la mitad, que es 1. Entonces me da 4,64. Para el de abajo, tiene, de todo esto viene el centroide hasta Z', que es 6,5. A 9,36, quítele Z 6,5 y le da 2,86. Esa es una manera, haciendo cuentas aquí. La otra manera, más sencilla y más automática, para cada uno coja de la tabla del centroide, la primera tabla, tome la posición propia del centroide respecto a Z, la que puso aquí, y réstele el Y centroidal. Entonces, para 1, 14 menos 9,36. Eso es el 4,64. Para 2, 6,5 menos 9,36. Pues eso es menos 2,86. Y ya tengo entonces las distancias. Esta parte es la de Steiner, área distancia al cuadrado. 4,64 por 24, 4,64 al cuadrado, por 24. 516,71 menos 2,86 al cuadrado por 39, 319. Y en la otra columna colocamos el I propio. El I propio de un rectángulo. Momento de inercia de un rectángulo respecto a su eje centroidal. 1/12 de la base por la altura del cubo.
y sería 1/12 de 12, es 1, 2 al cubo, 8. Para el alma, 1/12 de 3, 13 al cubo, 594.6. Entonces, la suma de cada fila aquí es el momento de inercia de cada figura respecto al eje Z'. Entonces, todo esto, 516.71 más 8, es I sub 1 respecto al eje Z'. El otro es I sub 2. Entonces, lo sumamos. En otras palabras, sumamos estas 4 casillas o todas las casillas que tenga aquí en la tabla. Y eso es lo que buscamos. I Z'. En este caso, 1392.96 centímetros a la 4. Momento de inercia siempre da longitud a la 4. Entonces ya tenemos centroide y momento de inercia, en lo que tiene que ver con la geometría. Faltan los primeros momentos del área. Ese sí es álgebra para las posiciones donde va a hallar cortante. Entonces nos dijeron, necesita hallar tau máximo. Tau máximo es en el eje neutro. Entonces halle primer momento del área respecto al eje neutro, esta parte. Esa área. ¿Por qué? Pues, si voy a hallar esfuerzo cortante aquí, necesito Q. Q del área que trata de deslizarse ahí. Y eso es esta parte de abajo. O toda la parte de arriba. Obviamente es más fácil por abajo, ¿no? Entonces es el área de este rectángulo, que es 3 por 9,36. Eso es el área por su centroide respecto a Z'. Entonces de la mitad hasta allá, 9,36 sobre 2. Aquí nos importa el valor. Esto sería negativo, ¿no? Porque el centroide está por abajo, pero aquí lo que importa es el valor. No importa el signo. Bueno, entonces, listo. Con eso tenemos 131.41 pulgadas al cubo. Primer momento del área es unidades de longitud al cubo. Si me pongo y hago por arriba 1 por su centroide más este pedazo por su centroide, pues me va a dar lo mismo, 131.41, ¿no? Pues lo hacemos por el lado más fácil, por abajo. Luego, decía, calcula el diámetro de los clavos. Es que el deslizamiento entre 1 y 2 va a producir el corte en el clavo aquí en el pegue entre los dos pedazos. Entonces necesito el deslizamiento aquí en el pegue entre 1 y 2. Entonces necesito Q de 1 o Q de 2. Entonces si es Q de 1, pues tome esta área hay el área que es 12 por 2, 24, por su distancia centroidal, la que tenemos aquí, 4,64, ¿no? La distancia del centroide de 1 al eje neutro. Entonces 24 por 4,64, 111.36. Bueno, eso es lo que en este problema necesito para poder hallar esfuerzos. Eso es toda la geometría que debo hallar en esta solución. Teniendo ya la geometría, teniendo ya los diagramas, entonces la cosa sale muy sencilla. Ahora, haga análisis de esfuerzos. Es lo primero que me preguntan, omega. Para omega, eso viene generalmente del momento. Claro, la viga puede fallar por sigma o puede fallar por cortante. Pero hemos dicho, lo general
es que falle por sigma, es decir, falle por el momento flector. Rara vez va a fallar por cortante. Ahorita más adelante nos va a salir un problema donde falles por cortante. Entonces vamos a ver cómo hacemos la comprobación y entonces cómo calculamos. Por ahora lo común y corriente que es que falle por flexión, por momento flector. Bueno, para eso entonces necesitamos, para análisis de esfuerzos, calcular omega máximo. Determine la sección crítica según el momento flector. Eso es lo primero. ¿Dónde está? Donde esté M máximo. Es decir, venga el diagrama de momentos, mire dónde está momento máximo, está aquí en B, y vale omega al cuadrado sobre 3. La A vale 2 metros, pero aquí el esfuerzo está en kilogramos centímetro cuadrado. Nos están diciendo, va a trabajar en sistema métrico técnico, donde las fuerzas están dadas en kilogramos, las áreas en centímetros cuadrados y las longitudes en centímetros. Entonces, SA es 200. Esos 2 metros. Entonces, M máximo, omega 200 al cuadrado sobre 3. 4.000 tercios de omega. Esto es un momento, pues da kilogramos centímetro. Ya tengo todo. Tengo además el permisible. Siempre aquí aplicamos la ecuación de control. Sigma máximo menor o igual al sigma permisible. Por acá nos debieron dar el sigma permisible de la viga. 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, sigma máximo, M máximo por C sobre I. M máximo por C, que es la distancia del eje neutro a la fibra más lejana. Tenemos acá el eje Z', el eje neutro. Abajo 9,36. Arriba 5,64. Entonces, la fibra más lejana está abajo. Entonces, por 9,36 sobre I. Menor o igual al sigma permisible, que es de 300. La incógnita es omega. Es menor o igual. Cuando ponemos el igual es porque ya vamos a hallar omega máximo. Lo despejamos y 3,35 kilogramos sobre centímetro. 335 kilogramos por metro. Como es omega, eso es carga distribuida, pues tiene que dar unidades de fuerza por unidad de longitud. Kilogramo por centímetro o kilogramo por metro. Ya tenemos el omega máximo, el análisis de sigma. Segundo, calcule tau máximo. Por un lado, en determinada sección transversal, sé que tau máximo es en el eje neutro. Ahora, ¿dónde está la sección crítica según cortante? Pues donde esté B máximo. Entonces, vamos al diagrama de cortante, buscamos B máximo, está en A o está en C. Entonces, B máximo, omega A medios. Ya teníamos la omega 335, la A que es 200 y sobre 2, 335 kilogramos. Entonces, tau máximo es B máximo, Q en el eje neutro, sobre I por el ancho de la viga en el eje neutro. Por eso fue que calculamos Q en el eje neutro, 131,41. Este que calculamos aquí, 131,41. Para acá simplemente reemplazar valores y ya tener, y no devolverme a calcular geometría, ya la tengo. Entonces B por Q sobre I. Aquí faltó la B, ¿no? No, aquí. Sobre I por B. Tau máximo B por Q sobre I por B. La I, 1392,96 y el ancho de la viga aquí, en el eje neutro, pues 3. Por eso el 3. Entonces ya 10,5 kilogramos por centímetro cuadrado.
De todas maneras, arrancamos suponiendo que lo crítico era sigma. Y por eso llevamos el sigma a su máximo valor, que es el sigma permisible. ¿Sí? El sigma máximo fue 300 entonces. Aquí tenemos tau máximo. De todas maneras tenemos que hacer la prueba, comparar esto con el tau permisible de la viga. Bueno, tenemos sigma permisible que es 300. Entonces tau permisible 150. Así que tau máximo está pero re lejos del tau permisible, ¿no? De 150 y no está sintiendo sino 10.5. O sea, por cortante esto está sobrado. Efectivamente lo crítico es sigma. La sección transversal la determina entonces el momento. Eso fue lo que se supuso. Se arranca suponiendo eso porque generalmente, ya dijimos, eso es así. Bueno, la siguiente pregunta. Me están diciendo que qué diámetro debe tener el clavo. Entonces, ¿cómo está trabajando el clavo? ¿Qué papel está jugando? Resulta que las dos secciones 1 y 2 tratan de deslizarse aquí en el pegue. El clavo está reemplazando una capa de pegante. En vez de poner una capa de pegante, una área de pegante, pues se reemplazó eso por puntos de acero. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, lo que tenemos que calcular es qué fuerza le llega aquí al punto de acero. Qué fuerza del deslizamiento de uno sobre el otro le llega al punto de acero. Arrancamos con la ecuación que vimos de cortante. Aquí. Aquí tenemos el pegante. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de ese pegante, poner una puntilla aquí, un punto de acero, ¿no? Acá, que reemplace el pegante. Entonces, arrancamos de reemplazar el pegante de esta ecuación. Esto es para el pegante. Esa ecuación es para el pegante. Me da el esfuerzo que está sintiendo esta área de pegante. Un área que tiene esta longitud y este ancho. Este esfuerzo que calculamos con esta ecuación me da el área sobre el pegante. Pero esa área la vamos a reemplazar por un punto, el clavo. O sea que a esta ecuación tengo que quitarle el área. Bueno, primero vamos a quitar B y después quitamos la longitud. Para quitar B, pues vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por B. Multiplicamos aquí por B. Valió muy chiquito. Y multiplicamos aquí por B. Con eso nos quitamos de encima la B. Entonces aquí la B se cancela. Y aquí queda tau por B. El tau era fuerza por longitud al cuadrado, por unidad de longitud al cuadrado, porque tau es esfuerzo, ¿no? Entonces, libra por pulgada cuadrada, por ejemplo, o kilogramo por centímetro cuadrado. Si multiplicamos por centímetro, que es B, multiplicando por el ancho, entonces me va a dar fuerza, pero por unidad de longitud. Kilogramos sobre centímetro, por unidad de longitud de la viga. Eso lo llamamos el flujo de corte. Eso es Q. Si se va a llamar
flujo de corte. ¿Y a qué es igual? Pues es igual a BQ sobre I. Quitamos la B, ¿no? Me queda que el flujo es B por Q sobre I. Y está dado en kilogramos por centímetros de longitud. El área era el área que estoy quitando. Era una longitud esta por un ancho. Quité el ancho. Así que lo que me está quedando es cuántos kilogramos viajan aquí por cada centímetro de longitud. Ese es el significado del cubo. Resulta que aquí hay un clavo. Y aquí hay otro clavo. Entonces a un clavo le corresponde esta longitud. Si aquí está viajando Q, tantos centímetros por unidad de longitud, si multiplico por esta longitud, me queda fuerza. La fuerza de deslizamiento de un tablón sobre otro. Esa es la fuerza que está llegando a este clavo. Es tomar el flujo y multiplicarlo por la distancia entre clavos. Y eso me va a dar la fuerza que llega aquí, a un clavo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar este Q y lo multiplicamos por la distancia entre clavos. Esa distancia entre clavos la vamos a llamar el paso. Entonces, este ya es un valor, tenemos un número, 100 kilogramos por centímetro. Agarramos esos 100 kilogramos por centímetro y lo multiplicamos por el paso. Y eso me va a dar la fuerza de deslizamiento de un tablón sobre el otro. La vamos a llamar F sub C. Y va a ser igual al Q por la distancia entre clavos, que la vamos a llamar el paso. Así que para hallar la fuerza sobre la fuerza total de deslizamiento en una determinada área, pues simplemente primero hallamos el Q, que es B por Q sobre I, luego multiplicamos por la distancia entre clavos y me da la fuerza de deslizamiento. Con esta fuerza de deslizamiento, con F sub C, tengo que calcular la fuerza de corte en el clavo. ¿Qué es lo que le está pasando al clavo? El clavo se va a cortar en el pegue entre los dos. Entonces tengo el clavo. Hacemos el corte en el pegue. Aquí sobre la viga. Cortamos el clavo por aquí. Y este tablón deslizando sobre el otro, pues produce un B, una fuerza de corte sobre el clavo. Esta. El tablón te está tratando de cortar el clavo por acá. Con B. Fuerza de corte, ¿no? Esto es B en el clavo. Si tengo esta, pues ya puedo calcular el diámetro, que es lo que me están pidiendo. Bueno, esta tiene que ver con esta. Esta FC, dijimos, es la fuerza total que le está llegando acá a esta sección por el deslizamiento de esta parte del patín sobre el alma. Eso es FC. Que en este caso, en este problema, pues va a cortar a este clavo que está ahí. Un solo clavo hay ahí. Entonces, FC y B sub C, estos son iguales en este problema. Pero no siempre.
Porque si la sección transversal es así, y tengo clavos aquí, ah, entonces hay una diferencia entre FC y BC. Este FC es la fuerza total con que esta área se desliza sobre la parte del alma, sobre esta parte, ¿no? Esto es FC, la fuerza total de deslizamiento acá. Cuando calculo esta FC, a esta FC no le importa si aquí hay clavos, si hay pegante aquí en este pedacito, a esto no le importa. Es la fuerza de deslizamiento. Bueno, pero ahora son clavos. Entonces, esa FC, pues tengo que repartirla en el número de clavos que haya aquí, en la sección transversal, en este caso 2. Entonces, BC, que es la fuerza de corte en uno cualquiera de los clavos, es esta, en este caso sobre 2, o sobre el número de clavos que haya. Porque la sección puede ser así, armada así, ¿no? Y entonces aquí puede haber otro clavo. Así que en esta sección hay 3 clavos. Entonces el BC sería FC sobre 3 en esta sección, ¿no? Por eso vamos a decir que la fuerza en un clavo es igual a FC sobre el número de clavos. Entonces aquí tendríamos la fuerza total de deslizamiento. Esta sería FC sobre el número de clavos. Veis, como que no me quiere escribir. Quería ir aquí, bueno, sobre el número de clavos, entonces. Entonces, para nuestro problema es 1, para este problema es 3. Para nuestro problema, este es el mismo FC. Y entonces aquí decimos que el esfuerzo cortante aquí es fuerza de corte sobre área, menor o igual al tau permisible del material del clavo. Y con eso calculamos el diámetro. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces vamos a calcular el diámetro mínimo de los clavos. Para eso, primero calcule la fuerza total de deslizamiento. Para poderla calcular, primero calcule el flujo de corte en el pegue entre 1 y 2. Necesito flujo de corte aquí, en el pegue entre 1 y 2. Lo estamos simbolizando así, ¿no? Flujo de corte en el pegue entre 1 y 2. Eso es B por Q sobre I. ¿Cuál Q? El área que deslice en el pegue. Y el área que desliza en el pegue es 1 o 2. Por eso decimos por Q de 1 o por Q de 2, que es el mismo, ¿no? Y por eso calculamos aquí Q de 1, para cuando llegáramos a calcular el clavo. Entonces, por Q de 1 y sobre I. Eso es 26.78 kilogramos por centímetro. ¿Qué significa? Que aquí
entre este clavo y este clavo va viajando aquí 26 kilogramos por cada centímetro. Si multiplico por esta distancia, pues tengo fuerza total, ¿no? En cada centímetro lleva 26. En esta distancia, ¿cuánto lleva? Esa es la pregunta, SFC. Entonces, flujo de corte 26, cada centímetro lleva 26,78, pero entre un clavo y el otro hay una distancia S, que es el paso. O preguntan el paso o lo tengo que conocer, una de dos, ¿no? Aquí dan el paso, porque lo que preguntan es diámetro, ¿no? Puede ser al contrario, el diámetro es tanto, entonces, ¿qué distancia debe haber entre clavos para que ese clavo aguante? En este caso nos dan el paso y nos preguntan diámetro. Bueno, el paso 5 centímetros. Entonces, flujo por 5, 133,9 kilogramos. Esa es FC, fuerza total de deslizamiento. Ahora mire cuántos clavos hay. 1. Entonces, cortante en el clavo, 133,9. Esfuerzo de corte en el clavo menor o igual al tau permisible. Y el esfuerzo de corte, fuerza de corte sobre pi diámetro cuadrado. 133,9 sobre pi diámetro cuadrado sobre 4. Menor o igual a 1100, que es el tau permisible del acero del clavo. El 150 que dijimos ahorita era de la madera. Los clavos son de acero. Que nos dan el tau permisible del clavo. Y ya, de ahí despejamos de 0,394 centímetros. Lo estandarizamos 4 milímetros. Y eso es. Bueno, entonces vamos a ver otro. Hacer el análisis de otro problema. Dice, la figura muestra una viga armada. Armada es cuando cogemos dos partes, las unimos para armar una viga. Por ejemplo, la anterior era una viga armada, con dos tablones. Aquí es una viga armada con un perfil estructural omega 8 por 21. Ahorita miramos qué es eso. Es este perfil en I. Y dos platinas de sección transversal rectangular 6 por media pulgada. Estas platinitas que se ven aquí, encima del perfil en I. Están reforzando. Estoy tomando un perfil en I, reforzándolo con dos placas de acero unidas con pernos para armar una viga más fuerte, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Unidas con pernos de media pulgada de diámetro, como se muestra en la figura. Colocados cada 3 pulgadas. Esa es la distancia entre un clavo y otro a lo largo de la viga, ¿no? Bueno. La viga está sometida a una carga distribuida omega y a un momento m. Este momento m y esta carga distribuida, que inicialmente es triangular y después uniforme. Y una carga concentrada en la mitad de, que a un tercio de A de E. O en la mitad de la carga uniforme. Esta es la carga concentrada. Bueno, entonces determine la máxima omega. ¿Cuánto es omega máximo? Primera pregunta. Segundo, determine el esfuerzo cortante máximo en la viga. Tercero, determine el... No, pero el diámetro de los pernos lo daban, ¿no? Mediante pernos de media pulgada de diámetro. Bueno, sobre el medio porque nos están pidiendo es el diámetro de los pernos, ¿no? A ver qué se halló aquí el diámetro de Bioyerso. Diámetro de los pernos, 7/16. Hay que quitar este dato.
Esta media pulgada sobra porque precisamente están pidiendo el diámetro. Pues quitamos el dato de un medio y calculamos diámetro, lo que están pidiendo. Bueno. Entonces, otra vez arrancamos. Estática. Concentre la carga distribuida, ¿no? Tenemos dos tipos de carga distribuida aquí. Un triángulo de base A y altura omega. Lo concentramos, su área, omega a medios, a 1/3 de C o a 2/3 de B. Omega a medios, a 2/3 del punto B o a 1/3 del punto C. Listo. Primera distribuida ya concentrada. La otra, la uniforme, tiene de base 2A y de altura A. De su área 2 omega A. Colocada donde? En la mitad, que es D. Entonces 2 omega A de la distribuida la traigo para acá. Y la reúno con el 3 que está ahí. Total, 5 omega A. Y ya tengo la carga concentrada. Bueno, el resto es suma de momentos en B, igual a 0, y de una vez hallamos RE. Ya teniendo esto, pues es lo trivial de la estática, ¿no? Estamos en estática. Por eso pasamos aquí rapidito, porque esto es estática. Y ya se graduaron en estática, entonces listo. Suma de momentos en B y hallamos RE 25 sextos. Teniendo eso, suma de fuerzas en Y y hallamos la otra. RA 4/3. Teniendo las reacciones, regresamos al DCL para resistencia, para poder hacer diagramas. Entonces venimos para acá. DCL para resistencia en materiales. RB, que fue 4/3. RE, que fue 25 sextos. Y el resto es lo que teníamos. Estamos reemplazando los apoyos por las reacciones. Y bueno, vamos a repasar rápidamente cómo se hace el diagrama. Entonces, el diagrama de corte. A ver, vamos a concentrarnos en el cortante nomás. Tocamos esto aquí. Para no extraer la cosa. Diagrama de cortante. Entonces, el sistema de referencia a X y en la vertical de Y. Tenemos que mirar cuántos tramos hay para hacer diagrama de corte. Para el cortante, ¿qué determina un tramo? Cada que cambie la carga, sea porque cambie porque hay concentrada o sea que cambie la figura de la carga distribuida, lo que cambie de la fuerza. Para el cortante intervienen fuerzas concentradas o distribuidas o como sea, pero fuerzas. Si hay momento, ese no interviene en el diagrama de corte. Entonces, para mirar cuáles son los tramos, miramos dónde hay fuerzas o dónde hay cambio en las fuerzas. Bueno, entonces, primer tramo, no hay fuerzas. Se va en blanco este tramo, no hay fuerzas. Termina ese tramo y encuentro 4/3. Por eso paro ahí, porque encontré una concentrada. Tengo que parar ahí. O también porque aquí ya empieza a haber distribuida. Pues tengo que parar en B. Entonces, el cortante en B. Bueno, primero agotemos este tramo. Primer cortante, la carga que está puesta en A. No hay fuerza puesta en A. Hay un momento, pero un momento no es cortante. No hay fuerza. Entonces cortante 0. Siguiente paso, halle el cortante al final de ese tramo. Ese tramo termina en B. Entonces halle el cortante en B.
¿Qué decimos? Que el cortante al final del tramo es el cortante inicial, que es 0, más el área aquí, en la distribución de la carga, que no hay. Así que 0 y más 0, entonces aquí el cortante es 0. Siguiente cosa, ¿cómo une estos dos puntos conocidos? 0 y 0. ¿Qué curva los une? La curva de acá del cortante es la integral del omega de aquí, pero el omega de acá vale 0. La integral de 0 es una constante que arranca en 0 y como es constante, pues tiene que terminar en 0. Y por eso aquí me hace el diagrama, ¿no? 0. Llegamos con 0 a B. Y en B me encuentro 4/3. Carga externa. Entonces subo con la carga externa de 4/3. Tenemos el cortante en B, 4/3. Siguiente tramo, donde haya un cambio. Hay un cambio en C. Entonces paramos en C. ¿Qué decimos? Que el cortante en C es el anterior, 4/3, más esta área que es negativa. Si fuera positiva, tendría que tener la flecha hacia arriba. Si no tiene, es negativa. No hay flechas, es negativa. Va hacia abajo, que es lo normal en una viga. Entonces, esta área vale la base que es A por omega y sobre 2, porque es un triángulo, vale 1/2 y es negativo. Entonces tenemos más 4/3 y menos 1/2. 4/3 son 8/6. 1/2 son 3/6. Entonces 8/6 menos 3/6, 5/6 de omega A. Ese es el cortante aquí. ¿Qué tenemos? Cortante inicial, 4/3. Cortante final, 5/6. Ahora únalos. ¿Qué curva los une? La integral de aquí, que es x a la 1, entonces esto es x a la 2. Ahora, ¿cómo lo traza? ¿Cómo traza esa curva? Tenemos aquí el primer cortante, aquí el otro cortante, y tengo que unir estos dos puntos con una curva que es función de x2. Entonces hay que mirar cómo va la curva. ¿Qué pasa? Que la pendiente a la curva que voy a trazar es la carga. Así que la carga en B, el omega, en B es 0. Entonces la pendiente a la curva que voy a trazar arranca con 0 de pendiente y termina con pendiente menos omega, la pendiente de aquí. Al trazar la gráfica aquí, pues tendría dos alternativas, ¿no? Pero la carga me marca cuál de esas alternativas es. Yo puedo decir que lo voy a unir así. Con esa curva. Bueno, pues inmediatamente uno se da cuenta de que esa no es, ¿no? Porque la pendiente de esta curva nunca aquí, esta pendiente jamás va a ser 0. En cambio aquí se me está rematando con pendiente 0. Pero según los diagramas, lo que me está diciendo el diagrama de carga es que la pendiente 0 es aquí en B, no en C. Significa entonces que esta curva no es. Entonces es la otra. ¿Cuál es la otra? Pues que tengo que unirla con una curva que viene así.
Bueno, esa sí arranca con pendiente 0 aquí. Y termina aquí con una determinada pendiente, ¿no? Que es lo que está diciendo la carga. Pues tiene que ser esta curva, la verde. En eso no nos podemos equivocar. Si hago esto mal, el diagrama de momentos me va a quedar mal. Pues tiene que mirar bien cuál curva va a colocar. Por eso viene así. Bueno, y se paró aquí y está en 5/6. Siguiente tramo. Donde cambie la carga. Entonces voy aquí con la carga. El siguiente tramo entre C y D. Paro en D. Necesitamos calcular el cortante en D. ¿Qué decimos? Que el cortante al final del tramo es igual al cortante inicial, que es más 5/6, más esta área, que es negativa. Entonces 5/6 menos 1 de omega A, ¿no? 5/6 menos 1, que son 6/6, da menos 1/6. Así que el cortante en C, aquí, es menos 1/6. Ahora tiene que unir estos dos puntos. ¿Cómo va a unirlos? Una curva cuya función es la integral de omega. Pues es omega por x. X a la 1. Entonces una recta. Esta recta. Y además con pendiente negativa. Pendiente negativa, ¿no? Entonces estamos aquí en menos 1/6. Y ahí encontramos 3 bajando. Estoy en menos 1/6 y bajo 3 enteros. 3 enteros son 18/6. Y otro sexto de aquí, 19/6. Negativo. Fíjese que entonces en C, perdón, en D, hay dos cortantes. Menos 1/6 y menos 19/6. El menos 1/6 es en D, pero inmediatamente antes de D, aquí. Este pertenece al tramo CD. El 19/6 ya no es de ese tramo, es del tramo que sigue, después de D. 19/6. Bueno, ya vamos acá. Si estamos seguros de que estamos bien, no, todavía nos falta hallar este. Entonces, bueno, si estamos seguros de que estamos bien, sí, sé que aquí me tiene que dar 25/6, porque si no, no cerraría, ¿no? Entonces, coloque aquí menos 25/6, mire cómo es aquí, constante, entonces trace la recta y ya. Si quiere comprobarlo, pues lo hace. ¿Qué decimos? Que el cortante en E, que es donde termina el tramo de E, es igual al cortante anterior menos 19/6, más esta área que es negativa, y esta área vale 1, que son 6/6, menos 19 y menos 6/6, menos 25/6. Profe, una pregunta, que pena interrumpirlo, porque usted dice que el área es negativa. Porque si la carga va para abajo, el área es negativa. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Dijimos, cuando no se coloca una flechita, es porque la carga va como es lo normal en una viga, ¿no? Lo normal de una viga es que la viga está hecha para soportar cargas, pesos, para soportar cargas que son pesos, y los pesos siempre van para abajo, ¿no? Por eso normalmente no se coloca la flechita que indicando que va para abajo, ¿no? De las distribuidas, ¿no? Si fuera hacia arriba, necesariamente se coloca la flecha para indicar que no es lo normal. Es una carga que por alguna razón es distribuida y va para arriba.
Por eso decimos que es menos, porque esto es carga externa y va para abajo, y las cargas externas tienen signo cartesiano. Los cortantes no tienen signo cartesiano, pero las cargas externas. Por eso aquí está 3 omega, lo puse para abajo. ¿Por qué? Porque es una carga externa y es negativa, entonces va para abajo, que no es cortante. Este 25 sextos va para arriba, es carga externa, pues va para arriba. Así que estoy en menos 25 sextos, encuentro más 25 sextos, sube y cierra. Y con eso tenemos el diagrama de cortante. Listo. Sigue a hacer el diagrama de momentos. Entonces el eje X horizontal, el vertical, el momento. Recordemos siempre que aquí se ve el momento Z. Se ve MZ. La viga está en el plano aquí Y. Se ven fuerzas Y, tanto externas como internas. Por eso veo BY. Y se ven momentos Z, tanto externos como internos. Este es Z y es externo. Este es MZ y es interno, ¿no? Vemos fuerzas y momentos Z. Listo. Tenemos que otra vez ir por tramos en el diagrama de momentos. ¿Qué marca los tramos en el diagrama de momentos? Lo marca cualquier M aplicado en la viga y cualquier cambio en el cortante. Bueno, aquí hay M, pero al comienzo. Me está marcando el inicio del tramo, pero no me marca ningún tramo por aquí, porque no hay más momentos. Los cambios en el corte. Entonces, aquí cambió el corte porque venía a función de X2 y ahora viene lineal. Entonces tengo que parar en C. Entonces, primer tramo para el momento, este de cortante 0, tramo entre A y B. Segundo tramo, tramo entre B y C, cambio en el corte. Tercer tramo, entre C y Q. ¿Por qué? Porque está cambiando el cortante, ¿no? Estoy en el diagrama de momentos. Estoy mirando los cambios en el corte para definir los tramos en el momento. Aquí se produjo un cambio en el corte. ¿Por qué? Porque viene positivo y ahora es negativo, aunque es la misma recta, pero hay un cambio en el signo del cortante. Por eso tengo que parar en Q. Siguiente tramo entre Q y D, este pedacito aquí. Y tercer tramo entre D y E. Antes de empezar a hacer el diagrama de momentos, para no interrumpir, tiene que hallar la posición de todos los puntos por donde el cortante pasó por 0. Aquí pues ya está la posición marcada. ¿Dónde más? Aquí llega a 0, está por la posición marcada, pero aquí tengo que hallarlo. El cortante está pasando por 0. Tengo que pararme ahí y mirar cuánto es esta distancia. La posición del punto Q. Normalmente el punto de cortante 0, cuando viene la gráfica, lo vamos a llamar Q. Pues esto es un punto Q. Punto de cortante 0. ¿Qué conocemos ahí? Pues conocemos que B sub Q es 0. Eso es lo conocido. Bueno, ese B sub Q es igual a 0. ¿Pero a qué es igual? Entonces dice acá, fíjense, no estoy todavía graficando momentos, estoy terminando de resolver el cortante para poder venirme para acá.
Entonces, el cortante en Q es igual al cortante anterior 5/6 de omega A. Eso es el cortante anterior. Más área en la carga entre C y Q. Entonces, esta distancia la llamamos X de Q. Y entonces el área, estoy diciendo cortante en Q, el anterior 5/6 más esta área que es negativa. Y esta distancia es X de Q. Entonces, menos omega por X de Q. Menos omega por X de Q. Y eso es lo que es cero. Ah. Bueno, aquí la única incógnita es X de Q. Quitamos el omega porque esto está igual a 0. Me queda X de Q igual a 5/6 de A. Cuando esto es recto, pues es muy sencillo hallarlo, ¿no? Esto que acabamos de hacer. Cuando ya es una parábola, y eso es otro cuento, ¿no? Hay que plantear una ecuación de, si es función de x2, va a salir una función cuadrática. Si es x3, el cortante, entonces va a salir una cúbica. Y hay que resolver esa ecuación, ¿no? Aquí como es lineal, pues salió de papaya, pues. Derechito, 5/6 de omega, 5/6 de A. Eso es X de Q. De una vez, como todo esto es A, pues si aquí hay 5/6, el pedacito que queda es a sextos, porque lo voy a necesitar. Bueno, ahora sí tengo todo definido en el cortante. Teniendo todo definido en el cortante, pasamos al diagrama de momentos. Entonces, ¿qué es definir todo en el cortante? Pues definir el diagrama, lo que teníamos, y definir los puntos donde la gráfica pasa por cero, lo que acabamos de hacer. Cuando tenemos eso, decimos listo, ya el cortante está listo. Podemos graficar entonces momentos. Y vamos tramo a tramo. Arrancamos, primer tramo, entre A y B. ¿Cuánto vale el primer momento? El que esté puesto ahí, en A. Bueno, ahí está puesto 13/6 de omega al cuadrado. Pues con eso arranca. Ahora, ese 13/6 es positivo o es negativo. Entonces, tenemos que definirlo bien porque como arranque el diagrama mal, ya me tiré todo el problema, ¿no? Tengo la viga y tengo un momento por aquí. Y supongamos lo tengo así. Aplicado aquí en este puntico. Así. La punta de la flecha está indicando dónde está la compresión. Aquí estamos dibujando el momento por su acción. La acción viene así, está comprimiendo la fibra de abajo. Si fuera así, ¿qué digo? ¿Que esto es positivo o negativo? Negativo. 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 Compresión abajo. Negativo. Tensión arriba. Negativo, ¿no?
Normalmente uno dice compresión arriba positivo, compresión abajo negativo. Listo, con eso es suficiente. Entonces, este es negativo, compresión abajo. Bueno, estaba resolviendo un asunto aquí ya. Listo. Entonces, compresión abajo, negativo. Entonces, vamos para nuestro diagrama. Arranca con un momento así. La flecha está indicando que la compresión está arriba. Y la acción del momento es así. Por eso arranca con momento positivo. ¿Cuánto? 13 sextos. 13 sextos positivo. El tramo termina en B. Decimos que el momento en B es el momento anterior, que es 13 sextos, más el área en el cortante, entre A y B, aquí en el cortante. Fíjense, ahora ya no es aquí en carga, ¿no? Si estamos en momento, es en el cortante. Si estamos en el cortante, es en la carga. Va progresando hacia abajo. Entonces, área en el cortante aquí, no hay, 0. Quiere decir, se mantiene y termina aquí con 13 sextos. Une a estos dos puntos, 13 sextos con 13 sextos. ¿Qué curva lo une? La integral de lo de acá, del cortante. La integral de 0 es una constante. Esa constante arranca con 13 sextos y tiene pendiente 0. Tiene valor, el cambio ahí es 0, ¿no? Pendiente 0. Pues arranca con pendiente 0 y queda un rectángulo. Porque aquí no hay nada. Si no hay cortante, el momento se mantiene, es la idea. Y para que se mantenga, su gráfica es un rectángulo. Listo, tenemos la primera parte de la gráfica del momento. Estamos en B. El momento en B vale 13 sextos. Siguiente tramo, hasta C. Entonces decimos, calcule el momento en C. El momento en C es el anterior, 13 sextos, más esta área. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa área? Esa área está compuesta de dos. Una. A ver, vamos a llevar esto por allí para poderlo rayar porque aquí no me deja. Estoy hablando de esta área. Esa área me toca componerla porque hay aquí dos pedazos de esa área. Hay varias maneras de componerla. Puedo decir que esa área es esta. El rectángulo, ¿no? Entonces es el rectángulo. Y a ese rectángulo le quito el pedazo de la curva, aquí el de afuera, este. Le quito esta área de la curva. Y entonces tengo la de adentro. Lo bueno es que este pedazo sí lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque esta curva tiene pendiente aquí 0.
Entonces, si tiene pendiente cero, cumple la ecuación de que el área es base por altura sobre n más 1. La base es A y la altura es este pedacito que tendría que calcularlo, ¿no? Calcule este pedacito. El 5/6 es aquí, ¿no? Esta altura. Pero para esta área necesito esta altura, la roja. Entonces, ¿cuánto tiene eso? Todo es 4/3. A 4/3 le quito 5/6. A ver, 4/3 son 8/6. Menos 5/6, eso es 3/6. ¿Son un medio? Sí, profe, un medio. Un medio. Entonces, un medio, pues base por la ecuación es para esa área, siempre que conozca el vértice del punto de pendiente cero. Esa área es siempre base por altura sobre n más 1. Eso es. En este caso, el n es 2. Entonces, esa área es base por altura sobre 3. Esta. Y entonces, la base es A. La altura, dijimos, un medio fue. Un medio de A. Y todo eso sobre 3. Que un medio de omega A es. La altura de aquí son omega A. Un medio de omega A. Y todo sobre 3. Eso es esa área. Bueno, ¿cuánto es eso? Omega al cuadrado sobre 6, ¿no? Estamos diciendo entonces que esta área, la que necesito hallar, la de adentro, es el área del rectángulo, que es 4/3, menos 1/6. 4/3 son 8/6, menos 1. Debería ser 7/6. A ver cuánto está aquí. Si no, algo que pasó mal. Tengo aquí 10/3. Pero hay algo mal aquí calculado en esto que acabamos de hacer. Área total. 4/3 de omega A por A. Es el rectángulo completo. Este. Base por altura sobre n más 1. La base A, la altura, 4/3 menos 5/6. Esto es 8/6 menos 5/6 es 3/6, un medio, ¿no? Entonces 4/3 menos 4/3 menos un medio. Para la altura. Profe, ahí no le sumábamos el 13/6 que ya llevábamos. Sí, eso es lo que falta. Sí, el momento en C, el anterior, 13/6, más el área que se acabó de calcular. Y el área que se acabó de calcular era los 4/3, que son 8/6, menos 1/6, 7/6. Esta área, 7/6. Una pregunta, ¿qué es ese n, el n más 1? ¿Qué sería n? Oiga, n es la potencia de la curva.
Listo, profe, gracias. ¿Sí? Es que esta formulita vamos a explicar eso, a repasarlo porque eso ya lo expliqué. Tenemos esto, un sistema cartesiano, y tenemos una curva, función pura de x a la n. Esta curva. Esa curva es y igual a k por x a cualquier potencia. Por eso decimos a la n. Y por eso es que en cada diagrama decimos esto es función de x1, esto es función de x2, porque vamos haciendo la cuenta para poder hacer esto que estamos haciendo, ¿no? X a la n. Vamos a decir que esto es la altura. Eso es h. Y esto es la base. Como cualquier figura geométrica, tiene base y tiene altura. Lo que estamos diciendo es que esta área, si este punto es el vértice de la curva, ¿qué es el vértice de la curva? El punto dependiente cero. Este punto para esta curva tiene pendiente cero. Entonces, este es el vértice de la curva. Si conozco el vértice de la curva y desde ahí estoy trazando la base, entonces esa área no me voy a poner a hacer integrales para calcularla, ¿no? Esa área es base por altura sobre n más 1. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Qué es n? La potencia de la curva. Esto funciona para potencias puras, x a la n. Si esta función fuera kx a la n y luego más tanto x a la n más 1, pues ya no es una función pura. Entonces debe ser una función pura y debo conocer el vértice. Si eso es así, esta ecuación funciona. Por eso aquí la estamos aplicando, porque este punto de esta curva, este punto aquí tiene pendiente cero. El valor de la carga omega i, este punto era pendiente cero. Por eso cuando estoy diagramando, estoy pendiente de cuáles puntos tienen pendiente cero y de cómo va la curva. Porque si la curva es así, esto es base por altura sobre n más 1. Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que pasa. Entonces, n es la potencia. Listo. Aquí vamos en que, entonces, el momento en C es el momento anterior, que era 13/6 de omega al cuadrado, más esta área, que nos dio 4/3 menos 1/6. Entonces 4/3 son 8/6 menos 1/6 son 7/6. 7/6 más 13/6 son 20/6. 20 dividido en 2, 10, 6 dividido en 2, 3. 10/3 de omega al cuadrado. Eso es este momento aquí. 10/3 de omega al cuadrado. Tuvimos que hallar esta área, ¿no? Para poderlo hacer. Listo. Siguiente punto, para en Q. Por eso es que me tocó hallar X de Q.
los 5 sextos. Entonces, el momento en Q, faltó antes, lo que estábamos haciendo, ¿no? Tengo los dos valores, 13 sextos y 10 tercios. Ahora únalos. ¿Cómo lo va a unir? La integral de esta curva, por eso es que estoy parándole bolas al n. Este n es 2. La integral de ese n, entonces aquí 3. Esto es una cúbica. Función de x cubo. Y voy a unir estos dos puntos. ¿Cómo los unimos ahora? Tenemos un valor aquí, otro valor aquí, y tengo que unir este punto con este punto, con una curva que es una cúbica. Otra vez, dos posibilidades. Únalo así. Esa es una. La otra posibilidad. Únalo así. Entonces, ¿cuál es? ¿La azul o la verde? Eso depende del cortante. Entonces, la curva que voy a trazar aquí, arranca aquí con pendiente grande, 4 tercios. Termina aquí con una pendiente más chica, 5 sextos. Pues eso es el azul, ¿no? Empieza aquí con pendiente grande, esta. Termina aquí con pendiente, no cero, pero sí más pequeña, esta, ¿no? La verde jamás puede hacer eso, porque la verde arranca con pendiente pequeña y termina aquí con pendiente grande. Eso no es lo que está diciendo el cortante. El cortante me está diciendo, arranque con pendiente grande y termine con pendiente pequeña, la azul. No me puedo equivocar, sino después las deformaciones van a quedar mal. Listo, tengo esta curva y esto es función de x3. Ahora sí, vamos al siguiente tramo. ¿Qué es el siguiente tramo? Hasta Q. ¿Qué decimos? Que el momento en Q es el anterior, 10 tercios, más esta área. ¿Cuánto es esta área? 5 sextos por 5 sextos y sobre 2. Son 25, 36 y sobre 2, 72. 25 72 avos. 10 tercios más 25 72 avos. Me da aquí el momento de 265 72 avos de omega A al cuadrado. Ese es este valor. Ahora una esos dos puntos. ¿Cómo la va a unir? La integral de esto es x a la 1, esta es x a la 2. ¿Cómo va? Arranca con pendiente grande y termina con pendiente 0. Pues otra vez es la azul, pero termina con pendiente 0. Aquí no. Arranca con pendiente grande y termina con pendiente 0. La verde jamás va a hacer eso. Aquí. Entonces es la azul, pero terminando aquí con pendiente 0. Siguiente tramo, entre Q y D. Aquí. ¿Qué vamos a decir? Que el momento en D es el anterior, 25 72 avos. Menos, porque esta área es menos, un sexto por un sexto y sobre 2, menos un 72 avos. Eso es 264 72 avos, que simplificado es 11 tercios. ¿Cómo lo unimos? Con una curva que empieza con pendiente 0 y termina con pendiente un sexto, negativa. Pues ni modo, es esta curva, ¿no? Y función de x a la 2. ¿Por qué? Porque aquí es x a la 1. Listo, el punto final de comprobación. Sé que me tiene que dar 0.
y que el momento en E es el anterior, que es 11 tercios, más esta área que es negativa. ¿Cuánto vale esa área? 19 sextos. Es un trapecio, ¿no? Este trapecio. Base mayor, base menor, 19 sextos, más base menor, 25 sextos sobre 2. ¿Cuánto es eso? 44 sextos, 44 doceavos. Y sobre 2, ¿no? Entonces quedaría menos 19 sextos más esta área, que no, el momento aquí, 11 tercios es la cosa, 11 tercios, más esta área que es 19 sextos más 25 sextos sobre 2 por 1, que es A. Entonces 19 y 25, 44 sextos sobre 2, 44 doceavos. Simplifique eso. ¿Cuánto es? 11 tercios. 11 tercios. Entonces 11 tercios y menos 11 tercios es 0. ¿Cómo lo unimos? Empieza con pendiente pequeña aquí, esta. Termina con una pendiente mucho más grande, esta. Entonces es esta curva. Y ese es el diagrama de momentos. Debajo de eso, hacemos cómo va la curva, cómo va la elástica de la viga. Dibujamos la viga en su posición inicial. El apoyo estaba aquí y aquí. Y miramos cómo trazamos la elástica. ¿Qué se ve aquí? Que el momento es positivo. Entonces, tengo que trazar una curva con la concavidad de hacia arriba, ¿no? Una curva que pase por los apoyos y que lleve la concavidad hacia arriba, ¿no? Esto toca mejor hacerlo en 2 tramos, si no, no se ve. Momento positivo, iría así. Y este pedazo también remata con momento positivo, entonces, así. Y esa es la gráfica de la deformación de la viga, la gráfica de la elástica. Listo. Bueno, entonces, tenemos los diagramas. Ahora sigue la geometría de la viga. Ahora sí vamos a lo que decía el enunciado del problema. Dice, está utilizando un perfil estructural omega 8 por 21. Son perfiles en I. Perfiles en I estructurales que ya vienen listos para montar y cuya geometría está en una tabla. Perfiles en forma de I hay de 2 tipos. Uno que se llama perfiles W y otro que se llama perfiles en I o perfiles en S. Los W es porque esta parte que es el patín es ancho. Los perfiles en I o los perfiles S, el patín es más pequeño. Aquí no estamos diciendo, va a utilizar un perfil en I de ala ancha o de patín ancho, 8 por 21. Este 8 es la altura de la viga redondeada, altura del perfil. Y el 21 es cuánto pesa cada pie de longitud. Entonces esto es un perfil de 8 pulgadas de altura y pesa 21 libras
por cada pie de longitud. Las propiedades las sacamos de la tabla. Como son perfiles estándar, eso ya está tabulado, todas sus propiedades. Entonces, aquí está la tabla. Cualquier libro de resistencia a materiales trae la tabla con toda la geometría calculada ya. Ubicamos el perfil, ¿no? Aquí. Aquí está, 8 por 21. Entonces, este es el perfil. 8 por 21. De ahí sacamos 21, peso por unidad de longitud. Área de ese perfil, 616. Altura de la viga, 828, por eso se llama un perfil 8, un omega 8, porque la altura de la I toda es 828. Espesor del patín, no, espesor del alma, 0.25. Ancho del patín, 5.27. Espesor del patín, 0.4. Momento de inercia, 75.3. Pues ya eso lo sacamos de ahí, de la tabla. Ya eso está definido. Eso es lo que hicimos acá. Perfil en I, todo eso que leímos allá, lo sacamos. Entonces, el patín, ancho 5.27. Espesor 0.4, altura total 8.28, por eso un omega 8. Espesor del alma 0.25, área 6.16 y 75.3. Eso es del solo perfil en I. Ahora le montamos la placa. Le montamos la placa de 6 por 1, decía, 6 por media. Entonces, armamos el perfil montándole la placa 6 pulgadas aquí por media pulgada de espesor. El perfil es simétrico, el perfil armado es simétrico en ambos ejes. Entonces, no le pierda tiempo buscando el centroide, eso está en la mitad. Listo, ya tengo el centroide, no me voy a poner a hallar eso. ¿Qué me falta hallar? El I. Entonces aquí numeramos. La platina que voy a colocar es 1. Pues hay una arriba y una abajo. Y el perfil en I, todo el perfil es 2. No vamos por pedacitos porque tengo todo el perfil en I, el perfil W. Bueno, para las placas 6 por 0,5, el área es 3, la de arriba y la de abajo, 3 y 3, el perfil en I, 6,16, centroide de las placas, pues hasta el borde sería 8,28 sobre 2, es 4,13, más la mitad de 0,5, 4,13 más 0.25, entonces me está dando 4,39. El Y centroidal para el perfil en I, pues no, porque está exactamente en el centroide. Entonces, a su Y cuadrado de los dos, las dos platinas, Steiner. Y propio, un doceavo de 6 por 0,5 al cubo, 0,0625. El I propio del perfil en I, el que nos dan 75.3. Sume todo. Y entonces tiene IZ'. Bueno. Luego sigue calcular los Qs. Entonces, es lo que sigue para la próxima clase. Terminar el problema. Porque ya está llegando el otro profesor aquí para la clase que sigue. Bueno, ahí vamos. La próxima clase, ¿cuándo es?
el lunes. El lunes terminamos este problema, vemos vigas compuestas y terminamos esfuerzos. Para la siguiente clase, empezar deformaciones. Y lista la flexión. Pues todavía vamos a hacer otro problema más de análisis de esfuerzos para ir aclarando todo esto que se está aclarando aquí. Y luego sí vemos análisis de deformaciones.